La charla está dirigida fundamentalmente a las micropymes y por ende es un mundo muy heterogéneo. Lo que yo he tratado de hacer es tratar de seleccionar diferentes temas, un popurrí de temas que les sean suficientemente útiles a la gran mayoría de ellas. En realidad, a las pymes las podemos dividir en dos grandes categorías. Pymes que cuentan con un sistema de gestión administrativo contable, ERP, y otras que ni siquiera cuentan con ello, pero por lo menos manejan una base de datos o un sistema de planillas de cálculo y que solucionan su día a día con dichas herramientas. De todas maneras, y en ambos casos, mi detección ha sido que ya sea una u otra categoría de empresas, realmente no analizan o no explotan dichas herramientas lo suficientemente convenientes. En realidad, la conclusión que me ha llegado a esa situación es, al formular preguntas a los empresarios, ¿usted está satisfecho con el tiempo que le dedica al análisis inteligente de datos o se siente abatido por el día a día y por el correr de hacer más que analizar? Y la respuesta normalmente es sí. También cuando se les pregunta a la hora de tomar decisiones, ¿está seguro de lo que está actuando, de lo que está decidiendo? ¿Está suficientemente contenido por la información? ¿No hay inconsistencias? ¿Le llega a tiempo? Y bueno, la respuesta también es afirmativa. Y por último, ¿piensa que económicamente tendría solución estas dos situaciones que lo acosan realmente? Y en principio la respuesta también es sí. Bueno, lo que voy a tratar de demostrar en esta charla es que en realidad esas tres respuestas en realidad son mitos y que realmente tienen una solución y hoy el contexto nos ayuda a solucionarlas. Bien, vamos a comenzar hablando del análisis inteligente de datos, entendiendo una primera fase que va a ser la charla de hoy, que es pasar la información que fluye por la empresa y transformar a los datos en información. Para ello, podemos ver que el contexto actual, como les decía antes, y cuando hablo del contexto actual me estoy refiriendo a la nueva ley PYME sancionada el año pasado, que facilita a las pymes a acceder a un montón de beneficios impositivos, crediticios, de acceso a consultoría y capacitación con subsidios o devoluciones vía bonos de crédito fiscal, que, vuelvo a repetir, tiran el mito anterior de que realmente la pyme está mucho más cerca de analizar sus datos al mismo nivel de una grande empresa en función a este nuevo contexto que les estoy comentando. La idea de los temas que vamos a ver, como ven ahí en el índice, es ir de lo general a lo particular. Se supone que en realidad los primeros temas van a ser aquellos que más habitualmente utilizan y tienen hoy día las empresas, y a medida que vayamos avanzando van a ser temas que idealmente yo considero que debieran tener independientemente de que los tengan o no y de que los estén utilizando satisfactoriamente. Bien, el primer punto es el contar con un adecuado análisis contable. Es lo básico que una empresa ya esté categorizada en aquellas, como dije antes, que cuenten con un sistema de gestión o que manejen simplemente bases de datos o sistemas de planillas de cálculo, cuenten con un estado patrimonial y un estado de resultados. Básicamente el estado patrimonial sepamos que es aquel que nos manifiesta todos los activos y pasivos, y el estado de resultado nos brinda información respecto a la diferencia entre ventas, costos y demás gastos directos. En realidad, lo que vamos a ver en ambas situaciones, ya sea el estado patrimonial como el estado de resultados, es que el primero nos da una foto, digamos, de la situación de la empresa en un determinado periodo, mientras que el estado de resultados es algo dinámico y nos da una sucesión de hechos de ingresos y egresos que desembocan en un resultado positivo o negativo. Cuando las empresas cuentan con un sistema de gestión, no hay que preocuparse
por la consistencia y por la famosa partida doble que tiene que tener la información para que pueda comenzar a ser útil su utilización. En cambio, cuando se utiliza sistema de base de datos o sistema de planilla de cálculos, como bien podría ser Excel, tenemos que tener cuidado que haya consistencia entre ambos. ¿A qué me refiero? A que si en el estado patrimonial del periodo 1 tengo un patrimonio de 10 y en el estado patrimonial del periodo 2 tengo un patrimonio de 12, que el estado de resultados también refleje ese aumento de patrimonio, o sea que el estado de resultados nos dé una rentabilidad final de 2 pesos. Si no es así, lamentablemente tendremos que hacer un parate y no seguir avanzando con toda la gama de herramientas que cuenta una pyme, porque estamos partiendo de una información inconsistente. Lo que vemos es que el estado patrimonial de resultados se puede analizar de miles de maneras, con miles de índices, pero en aras de aprovechar el tiempo he elegido uno al azar, que es el índice de liquidez, donde como vemos acá, vemos un índice de liquidez que consiste en tomar el cociente entre el activo corriente y el pasivo corriente. Lo que determina eso es la capacidad de por cada peso que uno tiene que afrontar en términos corrientes, en términos menores a un año normalmente, cuántos pesos disponibles tiene para afrontarlo. Esa liquidez, a su vez, que es uno de los tantos índices que existen, no se analiza en forma individual, sino complementaria con un montón de otros índices, y incluso este índice de liquidez puede ser tomado estándar, o sea, como dije recién, activo corriente menos pasivo corriente, o también de una manera un poco más exigente, que sería el índice de liquidez ácida, donde en vez de tomar el activo corriente en su totalidad, o sea, las disponibilidades más los créditos más los bienes de cambio, toma exclusivamente las disponibilidades más los bienes de crédito. Obviamente el índice será menor y tendrá un análisis pertinente diferente. También existe, dicho sea de paso, la posibilidad de comparar este índice en el tiempo. Como lo ven a la izquierda, vemos 3 periodos diferentes analizando los índices y viendo la evolución de los mismos. Obviamente, ambas situaciones se complementan. El hecho de poder hacerlo en forma estática en un determinado momento y en forma dinámica. Bueno, a continuación vemos una situación que puede ser excepcional para una pyme, pero es válido tenerla en cuenta porque he preparado un ejemplo a propósito para que vean lo que puede suceder. Nosotros, por ejemplo, recibimos la posibilidad de que una empresa tercera, un amigo, o 2 amigos nos presenten diferentes alternativas de asociatividad y yo quiero, por ejemplo, tomar la decisión en función al índice de liquidez. Acá vemos un ejemplo donde, a propósito, los 3 índices de liquidez, el liquidez estándar, la liquidez ácida y la liquidez absoluta, que les comento, es la liquidez sin los bienes de cambio y también sin los créditos, lo que logra es ver que en un caso una empresa está mejor que la otra, con otro índice la otra empresa está mejor que una y en el tercer caso están empatadas. Habrá que tener mucho cuidado a la hora de saber cuál de los 3 índices es más determinante a la hora de determinar la selección entre ambas. Por último, y para terminar con el análisis contable, lo que vemos en esta pantalla es una globalización de todo el estado patrimonial y de todo el estado de resultados para hacer análisis de manera horizontal o vertical. El análisis horizontal me permite ver en el tiempo cómo ha fluido la evolución de una cuenta en particular, por ejemplo, caja, disponibilidades, créditos, y en la última columna vemos el porcentaje positivo o negativo de dicha evolución, y en el otro caso vemos la participación de cada uno de esos rubros dentro del total del activo, del pasivo o del estado de resultados. Ambos elementos son muy importantes a la hora de analizar la propia empresa. Bueno, hasta ahora hemos visto cómo analizar una empresa, pero en términos de pasado y de presente, porque lo que hace el estado patrimonial y el estado de resultados es precisamente eso, ver o la evolución en el tiempo hasta hoy o lo que ha pasado en un pasado precisamente. En este caso vamos a tener un nuevo punto que es muy importante,
que, superado las pymes que cuentan con un estado patrimonial, cuenten también con lo que se llama un cash flow, que es un flujo de fondos, de ingresos y egresos a partir del día de hoy, de modo tal de poder prevenir con anticipación superávit o déficit financieros, porque ambos dos seguramente deben ameritar acciones correctivas. En realidad, el cash flow se puede hacer de tres maneras. La manera clásica, para aquellos que tienen un sistema de gestión, es extraerlo directamente del sistema de gestión que normalmente lo provee. La segunda manera, quien tiene un sistema Excel, un sistema de planilla de cálculo, lo que se puede hacer es directamente lograr, a través de una tabla dinámica, ver agrupados en días o en meses todos los flujos de ingresos y egresos y ver los saldos diarios y acumulados a dicha fecha. Pero, ¿qué pasa si, como en algunos casos y en algunas empresas, la situación es constantemente cambiante y muy álgida y necesita estar haciendo de un cash flow lo que sería prácticamente un tablero de comando, o sea, ir modificando online, fecha a fecha, minuto a minuto, los compromisos de las fechas y tratar de lo que se llama amesetar los compromisos diarios de modo tal de no tener ni grandes superávits ni grandes déficits financieros. Nosotros en este ejemplo, si ustedes miran la columna del acumulado, ustedes ven que todo comienza a partir de los primeros días de agosto con saldos positivos y llegado el día 8 de agosto tenemos el primer inconveniente, que consiste en tener un saldo acumulado negativo. Nosotros, con este sistema, simplemente modificando las fechas que tenemos asignadas en la columna fecha precisamente, cambiamos la fecha de 8 para el 9, obviamente llamándolo al proveedor con suficiente anticipación, y podemos lograr ver un nuevo mapa en forma online y automática, recomponiendo esta planilla asociada con una macro que tiene incorporada. De modo tal que este cash flow es mucho más operativo de los que brindan los sistemas de gestión e inclusive las planillas dinámicas, las tablas dinámicas de Excel. Bien, ahora vamos a pasar a un tercer tema que es un poco más sofisticado, pero no menos útil que el cash flow. Apunta a lo que sería conocer la contribución marginal, la matriz de contribución y el punto de equilibrio. La contribución marginal no es ni más ni menos que la diferencia entre las ventas y los costos variables de ventas. O sea, es el margen que me queda a mí a partir de dicha diferencia. Ese margen puede ser medido en términos absolutos y en términos relativos. Muy bien. Esa contribución marginal, en realidad, cuando tenemos un artículo, es autoexplicativa. El problema es que la mayoría de las pymes tiene normalmente más de un artículo. En dicho caso, se aconseja un procedimiento para generar lo que en la jerga se llama matriz de contribución marginal. La matriz de contribución marginal básicamente exige una apertura de los artículos más importantes que tenga la empresa, si no todos, si no son muchos, y poder determinar para cada uno de ellos la matriz de contribución marginal en términos absolutos y relativos. Hecho esto, lo único que hay que hacer es obtener el promedio de la contribución marginal de los artículos en términos absolutos y el promedio en términos relativos. Teniendo ese promedio, tenemos, digamos, la dinamita para la empresa. ¿Por qué? Porque con ello yo puedo categorizar a todos mis artículos en 4 categorías y según en qué categoría caiga, tener una estrategia totalmente distinta según fuere. Existen artículos más, menos, menos más y menos, que simplemente a lo que se refiere es a que los más superan en su contribución marginal absoluta y relativa individual el promedio de toda la empresa. Esos artículos se llaman estrella y no deben ser tocados. Por el contrario, y en el otro extremo tenemos los artículos menos. Esos artículos son aquellos que al revés de los anteriores están por abajo, tanto en términos absolutos como relativos. Esos artículos precisamente deben ser normalmente discontinuados. Digo normalmente porque existen excepciones que a veces son anzuelos para otros artículos y por algún motivo se mantienen en stock, digamos. Y por último,
Los otros dos artículos, que tienen más menos y menos más en su contribución marginal en términos absolutos y relativos respecto del promedio, y a ellos habrá que analizar o el precio de venta o el costo variable, según sea. Bueno, ahora vamos a ver el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es aquel punto en el cual la empresa no gana ni pierde de acuerdo al volumen de ventas que tiene. En síntesis, acá en una tabla vemos una empresa donde tiene una serie de volúmenes teóricos posibles a vender y nos encontramos en el segundo renglón donde una situación que se iguala el monto total de ventas con el costo total de las ventas. El ejemplo básicamente apunta a un costo fijo de 20.000 pesos con un costo variable y un precio de venta determinado, y haciendo las cuentas llegamos a que a partir del segundo nivel recién empezamos en terreno de utilidad. Podríamos definir el punto de equilibrio también en forma de fórmula. Podríamos decir que el punto de equilibrio en pesos es igual al costo fijo dividido 1 menos el costo variable dividido las ventas, o que el costo fijo es, o que el punto de equilibrio en pesos es el costo fijo dividido el porcentaje de costo de ventas. En síntesis, este costo de fijo en pesos, si a su vez lo dividimos por el precio de venta, nos daría también el punto de equilibrio en unidades, que es otra posibilidad importante de conocer. Bien, esta es otra manera de ver el punto de equilibrio, donde vemos la recta paralela al eje de las X es el costo fijo, la diagonal que nace del origen es el volumen de ventas, y la que nace a partir del costo fijo con unidad de cero es el costo total. De esta manera vemos que cuando se juntan, cuando se cruzan la recta de ventas y costos totales, nos da el punto de equilibrio, en este caso para 15 unidades y para 15.000 pesos aproximados. Lo importante es que el punto de equilibrio en realidad la consideramos una pólvora, porque tenerlo y no tenerlo hace la diferencia. Nos permite ir viendo el incremento de utilidad a medida que vamos teniendo aumento en el volumen de ventas, nos permite decidir o no incorporar un nuevo artículo, porque nos cambiaría todo el sistema explicado anteriormente del matriz de contribución marginal, nos permite sugerir, independientemente de quien decide es el empresario, si un aumento en los retiros puede ser más perjudicial que beneficiario, y muchos otros temas más. Bien, lo que vemos ahora es algunos criterios básicos que tendríamos que considerar a la hora de pensar en el punto de equilibrio. No es lo mismo el punto de equilibrio cuando tenemos una capacidad a full, ociosa, porque a full, en realidad, cualquier ingreso de un artículo adicional a nuestra provisión de artículos puede ser evaluada versus un costo de oportunidad, porque puede ser perjudicial y no necesariamente beneficiaria. Al revés, al discontinuar los artículos, tendríamos que rehacer nuestra matriz de contribución marginal y nuestro punto de equilibrio, porque en realidad cambia realmente toda la posición explicada anteriormente. Y por último, como todos los artículos no necesariamente tienen costos fijos o costos variables al 100% en su definición, intrínsecamente, ante la duda, cuando tengamos un costo que no sepamos si atribuirlo a un fijo o a un variable, se sugiere atribuirlo a un fijo por una cuestión de colchón y de no comprometer la definición del nuevo punto de equilibrio. Bien, a partir de ahora entramos en otro tema, que es un tema tal vez un poco más visto para medianas o grandes empresas, pero por lo menos quiero que les quede una idea de que sería algo idealmente analizable a incorporar en las pymes, que es
la posibilidad de hacer un planeamiento estratégico, control de gestión y un tablero de comando. Básicamente de lo que se trata es definir con precisión hacia dónde queremos ir y establecer un sistema administrativo que mida lo más precisamente en qué medida estamos logrando los objetivos. Nosotros podemos definir como grandes lineamientos o estrategias de una empresa constructora, a título de ejemplo, el hecho de poder mejorar la calidad de sus sistemas de producción, o por ejemplo en un consultorio médico o en un policonsultorio, podría el ejemplo de un objetivo estratégico podría bien ser mejorar la calidad de atención de los pacientes, o el tiempo de atención o la devolución de los diagnósticos, o en el caso de un ente gubernamental, profesionalizar a todos sus agentes. Acá vemos que en realidad hay 3 niveles de tablero de comando. El nivel máximo es el tablero de control estratégico, que apunta a la misión, es más a largo plazo. El tablero de control directivo, que apunta a los resultados y es a corto plazo. Y el tablero de control operativo, que apunta más que nada a los procesos. Lo importante es que siempre los indicadores que reflejen el tablero de comando sean lo más objetivos, medibles, asignables a responsables y medibles en el tiempo. Acá tenemos, a solo título de ejemplo, un tablero de control operativo exclusivamente para un determinado área de la empresa, por ejemplo, producción. Mide la productividad y hay ejemplos de indicadores donde a la izquierda ven el objetivo del indicador, o sea, medir el grado de cumplimiento de la programación, del presupuesto, de los siniestros, de las inasistencias, de las horas extras, y a la derecha una fórmula que lo calcula. En la medida que esa fórmula, que está previamente definida, nos da un valor, automáticamente se posiciona en los semáforos verde, amarillo y rojo, satisfactorio, neutro y peligroso, de modo tal que el responsable de dicho área ve con la periodicidad que piense que amerite implementar este tablero de control online la situación y ataca el problema en el momento. Bien. Ahora lo que vamos a ver es la posibilidad de ver lo que sería sistemas creados un poco a medida y que lo que logran es excepcionalmente analizar lo que sería un proyecto nuevo que puede caer a la empresa en forma imprevista, porque hasta ahora en todas situaciones regulares. Ahora, ¿qué pasa si de pronto nos llega algo imprevisto como invertir en una determinada empresa o invertir en una ampliación de nuestra propia empresa o hacer un proyecto nuevo completamente distinto al nuestro? Para eso también hay un montón de índices. A manera de síntesis, lo que les quiero comentar son los más habitualmente utilizados, pero en la medida que el proyecto sea importante, es muy importante no limitarnos a estos. Nos referimos al TIR y al BAN. TIR, tasa interna de retorno; BAN, valor actual neto. El primero mide el proyecto, el flujo de fondos, de ingresos y egresos, en función a un porcentaje, y ese porcentaje nosotros lo definiremos como positivo o no para el proyecto en función a lo que consideremos un costo de oportunidad. Y por otro lado, el valor actual neto, que mide lo mismo, pero en función a llevar los pesos a valores del día de hoy de ese flujo de fondos. Este, en la medida que dé un valor superior a 0, es positivo, y acá también, al ser descontado a un valor de costo de capital, nosotros definiremos si un valor positivo de 10, de 10.000 o de 100.000 es suficientemente positivo como para dar para adelante. Normalmente son índices que se utilizan complementariamente, y en el medio vemos el índice que viene a solucionar un poco las falencias del TIR, que lo que hace es, el TIR-M, es reinvertir los fondos que se van generando durante el proceso del proyecto de inversión. Bueno, si por algún motivo ustedes piensan que puede ser una herramienta sofisticada el TIR y el BAN para su empresa, seguramente no lo va a ser para las compras habituales que uno hace de envergadura en su propia casa
o inclusive para, no sé, comprar una maquinaria en una empresa. Nosotros podemos tener varios planes alternativos de formas de pago con distintos precios y utilizando el valor actual neto, muy simple, muy sencillo, podemos detectar que no siempre necesariamente aquellos planes de mayor financiación son aquellos que convienen más. En este ejemplo vemos que nos ofrecen una maquinaria a 22.000 pesos de contado y una serie de financiaciones diferentes en cuotas de 3, 6, 9 y 12 y finalmente optamos por la de 9 porque tiene el valor actual neto menor y no necesariamente la de 12. Bien, a continuación, una falencia que he encontrado en las pymes es, aún las que utilizan exclusivamente la planilla de cálculo o las que hacen interfaces de los sistemas de gestión de la planilla de cálculo, utilizan apenas el 10 o el 15% de las funciones que ya tiene Excel. Excel tiene aproximadamente 1000 funciones y es una picardía no conocerlas. Y quiero explicarles muy sucintamente para aquellos que no usan las tablas dinámicas. Esta es una tabla dinámica, lo que hace una tabla dinámica es aglutinar una serie de transacciones en función a determinados criterios de agregados y desagregados que querramos hacer para ver en muy pocas filas los subtotales, en este caso, de cantidad de artículos y montos vendidos durante el mes. Y a la derecha vemos un gráfico que nos permite visualizar en qué medida las subas de una pueden ser o no amortiguadas o descompensadas por las bajas de otras y el esfuerzo de dicho beneficio no se ve reflejado en el total general. Esto, que es una tabla dinámica simple, puede ser un poco sofisticado para determinadas empresas. O sea, hay determinadas empresas que con eso no les alcanza y necesitan hacer diferentes cortes simultáneos, como este caso. Esta es una empresa que comercializa artículos por diferentes tipos de canales, a su vez en diferentes tipos de localidades y por último, teniendo en cuenta que tiene muchos grupos de familias de artículos definidos. Depende el análisis que hagamos, vemos en el primer caso que la evolución del canal mayorista, que es el más importante, ha caído y esa caída tira por el suelo toda la mejora que pudo haber hecho el responsable del comercio minorista o consumidor final. En el segundo caso nos pasa algo parecido con la provincia de Córdoba, donde Córdoba cayó de tal manera y al ser tan importante, amortigua todo el efecto positivo que pudieron haber tenido todas las demás localidades. Y por último, algo muy curioso que se detecta inclusive con estos gráficos, es la probable mala definición de la categorización de los artículos que vende una empresa. Esta empresa, si miramos bien, tiene un solo artículo, una sola categoría de artículos, una sola familia de artículos que representa prácticamente el 50% de todos los artículos. Evidentemente, es muy probable que esa familia sea una bolsa de gatos y que amerite ser abierta. ¿Por qué? Porque seguramente algunas de esas subfamilias están funcionando bien y otras no tanto. Y por ende, algo que representa el 50% debe ser mejor analizado y con una lupa más detallada. Este es el último caso de tabla dinámica que en vez de necesitar la empresa tener un corte por tipo de venta, necesita un corte por proceso, por etapas. ¿Por qué? Porque una etapa bien gestionada determina el éxito de la siguiente. Este es el caso del trading, del comercio, por ejemplo, comercio exterior. El comercio exterior tiene 5 etapas, tiene la etapa donde concreta la venta, el alta, donde se embarca el producto hacia o desde nuestro país, una tercera etapa donde se factura o donde se devenga la información y por último una etapa donde se cobra o eventualmente quedan cuentas por cobrar. ¿Qué es lo que pasa en este caso? O en otro caso, este es simplemente un ejemplo, puede suceder que, por ejemplo, la lentitud en la facturación impacte en la lentitud en la cobranza y eso no es un déficit de cobranza, sino que es un déficit de facturación. Esto se ve muy claramente en el gráfico, si vemos la comparación de mes contra mes o de año contra año, como se hace en estos 5 gráficos, y se ve en qué medida cada una de las etapas no sigue una proporcionalidad similar a la siguiente en las diferentes etapas. Bueno, y ahora sí viene el tema que les había anticipado antes, que es la subutilización
de funciones en la mayoría de las empresas. Hay 1000 aproximadamente, se estima que un 15% a lo sumo son las usadas, y lo que notamos realmente es que se usan poco y a veces ni siquiera se usan del todo bien. Esta función, a título de ejemplo que tomé, que es la de subtotales, esta sola función puede arrojarme 11 resultados diferentes de acuerdo a cómo se parametrice. Nosotros a la derecha tenemos un simple ejemplo de 5 periodos con 5 volúmenes de ventas diferentes, y de acuerdo a cómo yo la parametrizo de 1 a 11, el resultado que vemos en la columna I como salida es diferente. Me arroja el mínimo, el máximo, el promedio, el desvío estándar, y bueno, a veces es muy útil ir filtrando en forma automática y viendo los subtotales asociados a ese filtro, de modo tal de ver cómo está evolucionando nuestra empresa. Bueno, yo recién había hablado de que las funciones son subutilizadas y a veces mal utilizadas. Vamos al ejemplo del filtro automático. El filtro automático es una herramienta muy potente que a veces cuando uno se encariña, se enamora y no lo deja, pero sería bueno que conozcan también que existe algo mucho más potente y sofisticado que el filtro automático, que es el filtro avanzado. El filtro avanzado lo que viene a solucionar del filtro automático es, uno, si el filtro automático yo lo quiero ver su resultado en el tiempo, obviamente yo no lo voy a poder ver, porque mañana, al hacer el filtro, y hacer el filtro sobre una base transaccional que tuvo modificaciones, mi salida es la misma, y tendría que acudir a la memoria de saber si el promedio, la suma o el valor mínimo era 10, 14 o 9. Entonces, otra de las deficiencias que tiene es que en la medida en que yo quiera tener ese registro documentado en el tiempo, se evaporó. El filtro automático, una vez que yo lo saco, vuelve a mostrarme la totalidad de las transacciones. Y por último, a su vez, y el más importante defecto, el filtro automático no prevé las posibles múltiples complicaciones que puedan tener los criterios de búsqueda, que sí lo soluciona el filtro avanzado, por eso llamado filtro avanzado. ¿Qué es lo que logra el filtro avanzado? El filtro avanzado lo que logra es poder, como ven, tener una zona de entrada, una zona de criterio, una zona de salida, y la zona de criterio, si bien en este ejemplo tiene un solo criterio muy simple, que el código sea 1 y el movimiento sea 3, y es un código muy simple, un código de intersección, lo que podemos hacer es llenar de filtros hacia abajo que van a implicar condiciones alternativas, o hacia la derecha que van a implicar condiciones conjuntivas. En síntesis, este filtro es mucho más sofisticado y potente que el filtro automático, y por último, lo que también podemos decir es que el filtro avanzado nos deja la salida documentada en la zona de salida, y por ende podemos comparar a futuro cómo fue esta salida respecto de tiempos anteriores. Bueno, por último, para terminar con este grupo de herramientas, llegamos a lo que serían las macros. Las macros no es ni más ni menos que la posibilidad de poder generar una serie de transacciones que se desarrollan en forma secuencial y automáticas, y siempre en la misma secuencia, asociadas a un solo clic. De ese modo no corremos el riesgo de equivocarnos o de olvidarnos algún tipo de tarea. Entonces, lo que logramos con una macro es, por ejemplo, que cada vez que cerramos un archivo, si necesitamos ordenarlo, filtrarlo, grabarlo, imprimirlo y enviarlo a un destinatario, lo podemos hacer a través de una macro. Acá lo que he traído es otro tipo de macro que lo que hace es producir simultáneamente, a medida que yo voy introduciendo los datos en la parte superior de la planilla, visualizar cómo se va actualizando en la parte inferior el gráfico de barras. Bien, acá lo que vamos a ver son algunas herramientas ad hoc que se han generado para determinadas empresas que son de mucha utilidad. Por ejemplo, a partir del markup obtener el precio de venta, a partir del precio de venta obtener el markup. A la derecha es poder obtener cambios de manera automática a partir de un ingreso de valores totalmente irregulares
nos determina diciendo es la cantidad de billetes de cada unidad de moneda que podemos llegar a necesitar. Acá lo que tenemos, habitualmente los sistemas no prevén con toda la precisión que nosotros precisamos un buen sistema de liquidación de sueldos o de comisiones o de política de remuneraciones, y lo que acá se ha generado con una interfase es, definiendo la política de comisiones, crear un sistema de liquidaciones dentro del propio sistema de planilla de cálculo. En la parte superior tenemos la política de comisiones que establece la empresa, donde en el margen izquierdo lo que tenemos es un porcentaje creciente del cumplimiento de los objetivos del vendedor. En la fila superior lo que tenemos es un porcentaje creciente del porcentaje de descuentos otorgados por dicho vendedor, y en la intersección de ellos definimos por política cuál es el porcentaje que nosotros consideramos lógico que reciba dicho vendedor. En la parte central, lo que simplemente hacemos con cualquier sistema es vamos registrando todas las notas de pedido, todas las notas de factura, todas las notas o todas las cobranzas, depende cuál sea la política sobre la cual nosotros emitamos la comisión, y en la parte inferior, de forma automática, nos asocia ambas planillas y nos genera que en el primer caso, por ejemplo, el primer vendedor 1, de acuerdo a todas las ventas que tuvo del mes, dado que dio un determinado porcentaje de bonificación y que cumplió de una determinada manera la planificación, tiene un determinado porcentaje de comisión, en este caso 2,85. Bien, lo que tenemos acá es la posibilidad de lograr tener algo un poco más abierto que el anterior y sofisticado a la vez. Esta era una empresa que en realidad lo que necesitaba era analizar con mucha precisión sus turnos de venta. Tenía muchos vendedores, era muy crítico cómo se iban atendiendo a los clientes, y en función de eso quería saber cómo iba evolucionando en el tiempo. Bueno, se creó a su vez un sistema ad hoc a partir del sistema de gestión administrativo contable, y lo que se logró es ver diferencias. En la parte inferior izquierda vemos diferencias básicas en valores absolutos entre montos vendidos en total de la empresa de un año respecto al anterior, podría ser de un mes respecto al anterior. En la parte central, lo mismo, pero en términos de porcentaje de objetivos, de presupuesto versus lo real. Y en la parte superior, lo más interesante, es la efectividad de los vendedores. En síntesis, vemos en la primera columna el porcentaje total de efectividad, que da aproximadamente un 29%, pero que a su vez surge como consecuencia de vendedores que superan o están por debajo de ese porcentaje de eficiencia. Entonces nosotros podemos, por un lado, analizar vendedor por vendedor su eficiencia, viendo en el gráfico que se ve abajo a la derecha la tendencia general de la empresa, que es positiva. Pero por otro lado, que también es muy importante, podemos parametrizar al sistema, como está en la primera fila a la izquierda, el desde y el hasta, de modo tal de poder circunscribir no solo la eficiencia por vendedor, sino a determinados periodos que nos interesa analizar con precisión, que podrían ser asociados a determinadas situaciones de días de semana, campañas, días lluviosos, etc. Bien. Bueno, estas son otras dos herramientas muy importantes creadas también a partir de interfaces que normalmente los sistemas de gestión no brindan, y que es la primera para una empresa que vive el día a día con muchos cheques de terceros que recibe, normalmente son muy diferidos y que tiene que estar lamentablemente vendiéndolos. Es muy importante que online esa empresa pueda decidir a quién se los vende y a quién no. ¿De qué manera? Simplemente el sistema lo que hace es, a partir de simplemente colocar la fecha de hoy y la fecha y el importe de los cheques que van a ser vendidos, determina una fecha ponderada, un costo ponderado mensual para heterogeneizar las tasas de descuento que nos hacen por los cheques, y vemos en el gráfico que todo oscila entre un 3% y un 3,70, 3,80%, que se puede considerar lógico, por ejemplo, en ese momento para esa empresa. Ahora bien, en el ejemplo a propósito, yo pongo una situación
donde de pronto se plantea una simple venta de 2 cheques donde automáticamente surge como costo de la operación un 4,90. Evidentemente va a haber que hacer un freno a dicha operación y va a haber que o volver a hablar con dicho proveedor o considerar un proveedor alternativo. En la parte inferior, la relación clásica que existe entre las campañas publicitarias y los volúmenes de venta. Normalmente hay una línea de correlación positiva que tiene un determinado grado positivo de tendencia, pero como vemos hay puntos que están bastante por arriba y bastante por abajo, también dignos de ser analizados. Entonces nosotros veríamos aquellos puntos, veríamos las fechas y veríamos qué pasó con esas campañas publicitarias y las podríamos analizar. Eso también surge de interfaces y a veces es poco frecuente que lo brinden los sistemas de gestión. Bueno, por último vamos a entrar en análisis de negocio. Para empezar con análisis de negocio, les voy a dejar una pequeña inquietud, no quiero decir tarea, pero sí una pequeña inquietud, que tiene que ver con una función que existe dentro del sistema de planilla de cálculo, se llama DESREF, y realmente es un equivalente a lo que decíamos antes, que era la pólvora, el punto de equilibrio en una empresa. O sea, manejar eficientemente el DESREF y fundamentalmente complementada y anidada con otras funciones, hace la diferencia. Si bien en este caso simple, para que tengan una idea, ahí tenemos un 100 como resultado de la celda de DESREF, que lo que está haciendo es sumándome en forma automática todos los números que yo voy poniendo en la columna de la izquierda, y a medida que voy poniendo un número adicional, ese 100 se va transformando en la nueva suma. Ese DESREF está asociado con la función suma, pero podría estar asociado con un montón de otras funciones y poder darnos infinidad de resultados que ni se imaginan. Por eso es un poco acoseado por el tiempo, es que lamentablemente se los deja un poco como para tarea para el hogar, o eventualmente podrían consultarlo. Bien, después tenemos los últimos 3 temas, que es cómo analizar el negocio desde el punto de vista de escenarios, buscar objetivos o tabla de datos. Un escenario es poder plantearnos, dado una situación actual, una situación optimista, pesimista o varios niveles de situaciones, y en función de eso poder ver hacia dónde iríamos si esa situación se verificaría. En este caso vemos una situación en la primera columna que es la actual, arriba son los datos y abajo son los resultados. El último de los resultados nos está indicando un porcentaje de eficiencia, podría ser un porcentaje de ocupación de la carga productiva total de la empresa, y a la izquierda y a la derecha los rangos pesimistas y optimistas de dicho resultado. Si son muy amplios dichas varianzas, tendríamos que cambiar las ponderaciones de los artículos y ver cómo se va modificando esos rangos. Esto es muy importante a la hora de planificar cambios estratégicos en la empresa. Acá tenemos algo muy típico para los contadores, que muchas veces nos gusta empezar de abajo hacia arriba y, de acuerdo a lo que querramos que nos dé el resultado de abajo, modificar determinadas variables que inciden en el resultado final de abajo. Esto es buscar objetivo. En este caso, lo que he planteado es un buscar objetivo para una persona que quiere un préstamo de 250.000 pesos, va a un banco, le pide una determinada tasa y un determinado porcentaje de tiempo que le excede a sus posibilidades, porque ahí ven en el cálculo que ello impactaría en que en vez de tener una cuota de 2.500 tendría que pagar una cuota de 2.800 y pico, y entonces se da cuenta con el solver que le excede. Simplemente juega con el solver nuevamente, cambia en vez de la tasa como variable restrictiva el plazo y se va de 15 años a 22 años y pico y le hace el planteo nuevamente al banco. El banco, si le volviera a decir que no, no le queda la otra de jugar nuevamente con el solver y ver que la variable de ajuste lamentablemente va a ser el importe. Y en vez de comprarse un 2 ambientes, se tendrá que comprar un ambiente. En vez de conseguir 250.000, conseguirá apenas algo cercano a los 220.000. Aquí lo que tenemos es la posibilidad de ver una tabla donde en la parte superior vemos lo que sería una tabla
de productos, de datos, donde en forma automática se genera lo que vimos en el slide anterior. O sea, yo no tengo nada previsto, pero sí quiero tener constantemente y de un solo saque, sin tener que hacer cálculos, qué pasa si yo necesito 1 millón de pesos y, por ejemplo, en este caso, tengo una determinada tasa, un determinado tiempo, pero quiero prolongar las tasas y prolongar los tiempos para tener anticipadamente dicha situación. Bien, bueno, para finalizar, yo quisiera cerrar con algunas verdades, algunas que son de perogrullo, como decirles que es mejor trabajar con pocos datos o con datos que pueden llegar a ser erróneos que directamente trabajar sin datos. También es importante que tengan en cuenta que si los datos tienen problemas y no los podemos conseguir, no es necesario teorizar porque no vamos a llegar a ningún lado si teorizamos sin datos. Y también es importante tener en cuenta que si nosotros tenemos un objetivo aproximadamente definido y sobre ese objetivo aproximado tenemos definiciones perfectas, va a ser peor que si tenemos el objetivo perfectamente definido y tenemos soluciones aproximadas. De esta manera, el core del negocio, usted empresario, siempre tendría que tenerlo presente y delegar para tareas complementarias en personas en las cuales usted pueda confiar, de modo tal de que la ganancia siempre esté totalmente garantizada, producto de que va a aumentar sus ingresos siempre en la medida que va a tener un valor agregado respecto de su competencia y que a su vez va a disminuir sus costos en la medida en que tercerice aquellas tareas que pueden ser siempre hechas de una mejor manera.